Hola jóvenes, buen día. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. ¿Me escuchan, verdad? Perfecto. Sí, doctor. Vamos. Está bien, perfecto. Hoy vamos a hablar entonces del infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Ya vimos en las dos primeras clases más o menos cuál es la diferencia. Lo importante es entender esos conceptos y de ahí ya se van desplegando los otros conocimientos. Recordarles que el primer diagnóstico que hacemos en un paciente con factores de riesgo y con una clínica sugerente de isquemia miocárdica que se presenta en forma aguda es simplemente un síndrome coronario agudo. Posteriormente hacemos el electrocardiograma y vemos si tiene o no tiene elevación del segmento ST. Si tiene elevación del segmento ST, ya hemos visto directamente, tratamos a ese paciente, asumimos que está completamente ocluida la arteria y el objetivo principal es abrir nuevamente esa arteria. Si bien hacemos laboratorios para confirmar y cumplir el criterio diagnóstico de infarto actual, no esperamos ese resultado y actuamos inmediatamente. Hay varias diferencias en cuanto al manejo del síndrome coronario agudo cuando no existe esa elevación del segmento ST, y eso es lo que vamos a tratar hoy en día de recalcar. Una vez más, para que traten de recordar cómo definimos un síndrome coronario agudo, ¿qué es lo que comparten todos ellos? Pues es la reducción crítica y aguda del flujo o la perfusión coronaria. Sus tres componentes grandes, angina inestable, infarto con y sin elevación del segmento ST. Aunque hay algunas contradicciones en la descripción de esta enfermedad, pues la angina inestable la definimos cuando existe isquemia en reposo o en mínimo esfuerzo, pero en ausencia de pruebas que muestren necrosis. Es decir, los marcadores de necrosis, como la troponina, CK, tienen que ser negativos para hablar solamente de un cuadro de angina inestable. En cuanto los marcadores se hagan positivos, pues ya estamos hablando de un infarto sin elevación del segmento ST. Como los marcadores de necrosis actualmente cada vez son más sensibles, hoy en día se diagnostica más infarto sin elevación del segmento ST que una angina inestable. Es raro ya hoy en día diagnosticar una angina inestable. Y el infarto de miocardio, fíjense ustedes, antes la OMS siempre hablaba de elevación del segmento ST, de dolor y de marcadores. Y hemos dicho, con dos de esos criterios, hacía el diagnóstico de infarto. La definición actual, mediante un acuerdo internacional, se basa en la elevación de los biomarcadores, pero no en forma aislada. Tiene que haber además otras alteraciones, y fíjense ustedes que no exige la definición actual que exista elevación del segmento ST. Pueden haber otro tipo de alteraciones, como infradesnivel, pueden haber solamente alteraciones en la onda T, pueden no existir alteraciones en el electrocardiograma, pero existir otras manifestaciones clínicas con los cuales también cumplimos el criterio diagnóstico de infarto de miocardio, y lo que ya comentamos ante la presencia de imágenes de bloqueo de RAM. Y una vez más, si solamente se elevan los biomarcadores, hablamos
de lesión del miocardio y no así de infarto de miocardio. Este es otro caso que atendimos en la clínica Los Olivos, una persona relativamente joven porque tiene 5 años menos que yo, así que para mí es un jovencito, pero obviamente, ya hemos recalcado y vamos a ver mañana en los factores de riesgo, un varón más allá de 45 años, solo por la edad, ya se considera que tiene riesgo para hacer cardiopatía isquémica. Más aún, si además de la edad, además de ser varón, tiene otros factores de riesgo modificables como el tabaquismo y el colesterol elevado. Una persona con estas características que tenga un dolor en el pecho, pues lo primero que tenemos que hacer es descartar que no sea de origen isquémico. ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades que tienen probables complicaciones. Estas personas pueden fallecer, así que nuestra primera prioridad es descartar que no sea un cuadro de cardiopatía isquémica. Y este señor también ha tenido un dolor con características isquémicas, retroesternal, en reposo, para diferenciar de lo que es la angina crónica, que habitualmente se presenta con la actividad física. Este señor ha tenido un dolor en reposo y que además ha durado 40 minutos. Está estable, pero cumple el criterio de tener dolor con características isquémicas típicas. Una vez más recordarles que no todas las personas tienen un dolor típico de isquemia, es por eso que hay que analizar siempre en conjunto factores de riesgo, edad, sexo y las manifestaciones clínicas que tengo. Hay manifestaciones clínicas atípicas, desde problemas que simulan una indigestión hasta dolor solamente en el codo, en el brazo, etc. Entonces, entre una persona que tenga esos factores de riesgo, tenga esa manifestación clínica, automáticamente nuevamente hacemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Nuestro primer diagnóstico clínico siempre va a ser un síndrome coronario agudo. ¿Qué hacemos para avanzar? Un electrocardiograma. Si alguien se anima a decirme si tiene alguna alteración compatible con cardiopatía isquémica, este electrocardiograma. ¿Nadie se anima? Pues el otro día vimos un poquitito qué es lo que tenemos que buscar en un electrocardiograma. El ritmo obviamente está normal, es un ritmo sinusal, y lo que tenemos que buscar básicamente son alteraciones en el segmento ST, alteraciones en la onda T o en el complejo QRS compatible con cardiopatía isquémica. Lo más importante que tenemos que buscar inicialmente es si existe o no existe elevación del segmento ST y que cumpla los criterios que hemos mencionado. Vemos en las 12 derivaciones básicas del electrocardiograma, inicialmente, que no son las únicas, a veces hay que ampliar las derivaciones a derivaciones derechas como ABR3, ABR4 o derivaciones laterales desde V7 hasta V9. Pero el electrocardiograma estándar es el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y debemos mirar las 12 derivaciones porque cada punto es diferente. Y ya hemos mencionado el criterio, tiene que tener alteración por lo menos en 2 derivaciones anatómicamente continuas. Acá no vemos en ninguna de las derivaciones elevación del segmento ST compatible con infarto con elevación del segmento ST. Descartado esto, vemos si tiene infradesnivel del segmento ST. Acá
tampoco hay claramente un infradesnivel del segmento SP. Buscamos alteraciones de la onda T, y la onda T puede estar alterada, ya sea porque tiene una T positiva, picuda, simétrica, que se llama una hiper-T. Para hablar de hiper-T, debemos medir la amplitud de esa onda E. En las derivaciones precordiales tiene que tener más de 10 milímetros de amplitud. Y en las frontales, más de 5 o 6 según los diferentes autores. Y además cambiar de forma y que sea simétrica, picuda. Por eso se llama una hiper-T. No vemos acá alteraciones de la onda T llamadas las hiper-T. Buscamos más bien unas T's negativas, que tampoco se las ve. En ABR sí la vemos, pero eso es completamente normal. Recuerden que en ABR y en V1, que son derivaciones clásicamente derechas, el complejo QRS es normal, es negativo, la onda P es variable, pero en general es negativa, y también tiene onda T negativa. Entonces, esto es completamente normal. Vemos si tiene alguna secuela de infarto, ondas patológicas, que no se las ve, o vemos reducción significativa de la amplitud del complejo QRS, que tampoco se las ve. En conclusión, este electrocardiograma es prácticamente normal. En cardiopatía isquémica, en insuficiencia cardíaca y en otras patologías, acostúmbrense a priorizar el interrogatorio. En realidad debería ser en todas las enfermedades. A través del interrogatorio podemos hacer diagnósticos sin que nos acompañe inicialmente alteraciones en otros estudios más objetivos. Esta persona, solamente por tener factores de riesgo, por tener ese dolor típico, ya hacemos el diagnóstico, independientemente de lo que vayamos a encontrar en el electrocardiograma. Si nuestra sospecha clínica es alta de una cardiopatía isquémica, pues debemos recurrir a otros estudios y no solamente descartar con un electrocardiograma. No vayan a ver el electrocardiograma directamente sin tener el cuadro clínico, porque se van a equivocar, puesto que como en este caso que atendimos también en Los Olivos, el electrocardiograma prácticamente era normal. Entonces, en este caso, pues nuestro diagnóstico es un síndrome coronario agudo, pero sin elevación del segmento ST, que puede tener todas estas alteraciones. Lo más frecuente es que esté con infradesnivel del segmento ST. A veces inclusive puede haber una elevación del segmento ST, pero es muy transitorio, menos de 20 minutos. Se eleva el ST y se normaliza completamente. Si persiste más de 20 minutos, pues ya es el otro cuadro. Es síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y nuestra conducta va a ser completamente diferente. Si no hay alteraciones del ST, buscamos alteraciones de la onda T, y como en este caso el electrocardiograma puede no tener alteraciones electrocardiográficas inicialmente o inclusive de forma definitiva. Pero como es tan típico, pues nuestra sospecha clínica es alta y vamos a repetir electrocardiogramas de acuerdo a la clínica que tenga el paciente, vamos a realizar los biomarcadores y vamos a terminar seguramente haciéndole una angiografía coronaria para ver cómo están sus arterias. Ya vimos el otro día cuáles son los criterios para decir que el segmento ST está elevado. Hoy en día vamos a ver el cuadro en teoría contrario, pero que están pegaditos, son diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno, que es
el infranivel del segmento ST. Tienen que recordar que para que sea patológico este infranivel del segmento ST, tiene que ser horizontal o descendente. Cuando hay un pequeño infra y es rápidamente ascendente, se normaliza rápidamente, es una variante normal. Por eso es que nosotros debemos medir a 2 cuadraditos el punta J, a 0.08 segundos. Ahí es donde medimos el infranivel. No medimos como el supra justo a nivel del punto J, porque ahí puede ser normal y se normaliza rápidamente. Tiene que ser, como en este caso, horizontal, y medimos a 2 cuadraditos del punto J. ¿Cuánto de infranivel debe tener? Por lo menos medio cuadradito. Antes se exigía 1, etcétera. Hoy en día han reducido y es medio cuadradito para abajo. Recuerden que para arriba el criterio es 1 cuadradito en todas las derivaciones excepto V2 y V3, que en forma general vamos a resumir y exigimos que sean 2. Estos otros datos, diferencia entre hombre, mujer, joven, etcétera, lo tienen aquí por si algún rato les sirve, pero tengan la seguridad de que esos detalles no les voy a preguntar en el examen, pero es bueno que lo tengan porque un rato lo necesiten. Y ya hemos mencionado lo mismo, la onda T, antes se le exigía 5 milímetros, después 3 milímetros, hoy en día con 1 milímetro, es más, con una T solamente aplanada en el contexto clínico compatible, ya consideramos una onda T anormal. Y lo que hemos mencionado, el superdesnivel con los criterios que hemos dicho. Más de 10 milímetros en precordiales, más de 5 o 6 en las derivaciones frontales. ¿Y cómo secuela de infarto? Pues la Q patológica, que va a ser más ancha y más profunda. ¿Ancha de cuánto? Por lo menos de 1 cuadradito, de 0.04 en forma global. También hay pequeños detalles que les pongo acá como herramientas para que si algún rato lo vayan a necesitar y revisar, pero de ninguna manera como que si de acá vaya a salir alguna pregunta con un detalle de esto. Ancho más de 1 cuadradito es suficiente para mí, que el cuarto año se acuerden, y cuando predomina la onda R, que la Q sea por lo menos el 25% en la amplitud. Eso se llama profunda. Predomina la onda R y la Q es más del 25%, es una Q profunda. Si la Q es más de 1 cuadradito, más de 0.04, se denomina Q ancha, que ya significa que tuvo un infarto de miocardio. Una persona con angina inestable puede presentarse de diferente manera. La verdadera, entre comillas, la verdadera para mí, y que es la presentación más frecuente, es que tenga dolor en reposo. Al igual que el infarto, que tiene dolor habitualmente en reposo, y que además dura más de 20 minutos. Esta forma de presentación de la angina en reposo es la que básicamente está junto con el síndrome coronarial agudo sin elevación del segmento ST, y obviamente tenemos que diferenciarla de que no sea un infarto sin elevación del segmento ST. Estas otras manifestaciones de la angina estable son menos frecuentes y tienen un comportamiento un poco diferente a este primer cuadro o al infarto sin elevación del segmento ST. Entonces, recalcando una vez más, ¿cómo puede presentarse la angina inestable? De 4 formas. O con un dolor en reposo, obviamente con características isquémicas, y que dure más de 20 minutos.
¿Por qué más de 20 minutos? Porque la angina crónica, que antes se llamaba además estable, en general dura 5, 8, podremos resumir hasta 10 minutos. Más de eso no dura una angina crónica estable. Si dura más de 20 minutos, ya le ponemos el término de inestable, más aún si se ha desencadenado en reposo. Pero no es la única forma de presentación. No siempre tienen dolor en reposo las personas que tienen angina inestable. Una persona que nunca tuvo angina, que empieza a tener angina en los últimos 2 meses y que tiene dolor, por lo menos en clase funcional 3, es decir, con pequeños esfuerzos. Aquí no tiene dolor en reposo, su dolor es cuando hace actividad física, pero pequeña. Y además de que no era un conocido anginoso. Es otra forma de presentación de la angina inestable. Otra forma es que la persona ya tenga el diagnóstico de angina crónica, ya tenga clínicamente una angina crónica. Pero ¿qué lo inestabiliza? Es que en los últimos 2 meses haya progresado, y por lo menos a clase funcional 3 o 4. Es decir, esa persona podía caminar 2, 3 cuadras sin ningún problema, y de repente tenía dolor, pero que en los últimos 2 meses ya no puede hacer esa actividad. Ya con pequeños esfuerzos e inclusive el reposo puede tener angina. Entonces, esta ha progresado. Se llama también angina progresiva. Tenía angina crónica y de repente progresa y tiene angina con menos esfuerzo. Y otro cuadro que se considera acá es la angina postinfarto. Si nuestro paciente ha tenido un infarto y tiene dolor en el pecho de tipo isquémico dentro de los 30 días de su infarto, es considerado una angina inestable, postinfarto, y requiere habitualmente una terapia más invasiva. Algunos textos antes incluían también aquí a la angina vasoespástica o la angina de Prince-Metal, porque se presenta habitualmente dolor en reposo, pero su contexto fisiopatológico es completamente diferente. Ahí básicamente hay espasmo, no hay formación de trombo y el tratamiento también es completamente diferente. Hoy en día en general lo han sacado de lo que es la angina inestable y más bien está dentro de lo que han denominado síndrome coronario crónico. Al igual que el infarto con elevación del segmento ST, inicialmente hacemos una terapia farmacológica ante la sospecha de este cuadro. Después vamos a estratificar el riesgo de este tipo de infarto y finalmente vamos a hacer una revascularización de miocardio. Fíjense acá que no está como objetivo definir los criterios de reperfusión, tampoco están incluidas las técnicas o las formas de poder reperfundir el miocardio, cosa completamente diferente a lo que sucedía con el infarto con elevación del segmento ST, que eran objetivos principales. ¿A quién voy a reperfundir y cómo voy a reperfundir? ¿Cómo voy a devolver la circulación? Somos en el infarto con elevación del segmento ST. Si no tiene elevación del segmento ST, esos no son objetivos principales. Doy terapia farmacológica, veo qué riesgo tiene esa persona de que haga básicamente un infarto con elevación del segmento ST o haga un fallecimiento, y finalmente voy a ver a quiénes voy a revascularizar. Pero rara vez hacemos esto en forma tan precoz como hacemos con el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Y por qué esto? Una vez más, porque asumimos que la persona que no tiene elevación del segmento ST no tiene ocluida la arteria.
estamos asumiendo, salvo excepciones, obviamente que existen, acá estamos asumiendo que la persona no tiene completamente tapada la arteria. Sí está reducido su lumen en forma crítica, sí tiene isquemia, pero no está tapada la arteria. Por eso es que no hacemos un procedimiento de desobstruir la arteria en forma rápidamente. Se han hecho, sí se ha hecho, durante muchos años, se ha hecho porque tenía su lógica. Tengo un trombo, tengo una arteria que está casi tapada, pues mejor la voy a destapar inmediatamente. Se ha hecho y se han hecho estudios comparativos posteriormente en las dos estrategias. O la destapo inmediatamente o espero un poquitito. Y al final, la que ha ganado es la estrategia de esperar un poquito de acuerdo al riesgo de cada persona. Vamos a ver, rara vez podemos actuar en forma inmediata, prácticamente igual que su pibe del ST, pero solamente en pacientes de muy alto riesgo. En las otras personas podemos tomarnos unos días y en personas que tienen bajo riesgo, inclusive podemos diferir y hacerlo en forma ambulatoria siempre y cuando tengamos isquemia demostrada en otros estudios complementarios. El tratamiento farmacológico es similar al paciente que tiene infarto con elevación del segmento ST, doble terapia antiagregante, donde hay actividad trombótica en territorio arterial, sea carotídeo, coronario, miembros inferiores, etc., hay mucha actividad plaquetaria a diferencia de lo que sucede en el trombo que se presenta a nivel de las venas o a nivel de las cavidades, donde la fibrina es el componente principal del trombo. Recuerden ustedes, donde está la arteria coronaria, miembros inferiores, carotidia, etc., hay muchísima actividad plaquetaria. Es por eso que por lo menos debemos utilizar doble terapia antiagregante. Combinación, aspirina más clopidogrel. Les pongo solamente acá yo porque es lo que tenemos en este momento. Aspirina y clopidogrel. He visto que quizás traigan prasugrel, pero por ahora disponemos solamente de aspirina más clopid. En otros lugares, ya hemos mencionado, hay otros antiagregantes plaquetarios que tienen algunas ventajas. Tienen mayor efecto antiagregante, obviamente algunos de ellos con mayor riesgo de sangrado, pero sí se justifica en este cuadro. Las guías hoy en día mencionan que si tuviéramos estos otros antiagregantes, deberían ser la preferencia, pero de ninguna manera su diferencia es tan abismal como para que se prohíba utilizar el clopidogrel. Entonces, si no tenemos esto, utilizamos clopidogrel, que va bien. El que un producto tenga cierta ventaja frente a otro, no quiere decir que el otro sea malo. Y si esto es lo que disponemos, pues utilizamos esto que está avalado además en todas las guías, pero hoy en día en un segundo lugar y no de preferencia. Si al año tenemos, pues posiblemente cambiaré la diapositiva y pondré en primer lugar prasugrel y luego el clopidogrel. Esto para que no vayan perdiendo el tiempo y buscando prasugrel que no existe en el medio. Y además de una doble antiagregación plaquetaria, debe estar anticoagulado. Recuerden una vez más, la arteria está casi tapada. Un pequeño coagulito más se tapa y hace elevación del segmento ST. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, prevenir que se tape completamente esa arteria, estabilizar esa placa. Esos trombos pueden ir reduciendo de tamaño, lo cual va a aumentar la perfusión. Y además, sí aquí hacemos una terapia antiisquémica. Recuerden una vez más, si se elevó el ST, los nitratos, betabloqueantes, etcétera, son fármacos adyuvantes. Después de antiagregar, después de anticoagular, en el otro cuadro pensamos inmediatamente reperfundir. O le hago angioplastía o le hago trombolítica. Y después, recién como adyuvantes, puedo utilizar estos fármacos. Acá no.
Acá, antiagregación, anticoagulación y además una terapia antiisquémica. Ese corazón no debe necesitar mucho oxígeno. Debemos frenar al corazón o tratar de dilatar las arterias con todo lo que esté a nuestro alcance. Por eso acá sí utilizamos nitratos, sí utilizamos beta-bloqueadores. Si tenemos contraindicación para beta-bloqueadores, utilizamos antagonistas cálcicos. Y una vez más, en las primeras 24 horas habitualmente, iniciamos terapia hipolipemia, independientemente del nivel del colesterol que tenga. ¿Le tomamos la muestra? Sí le tomamos la muestra, pero no depende de eso la decisión de dar algún hipolipemia. Damos de rutina en toda persona que tenga cardiopatía isquémica. El objetivo es reducir lo que tiene a la mitad, como uno de los objetivos, y su LDL menos de 55 miligramos. Eso lo vamos a ver mañana con más detalle. Pero el concepto es que toda persona que tenga cardiopatía isquémica debe recibir terapia hipolipemia. Para estratificar el riesgo tenemos varios scores y nosotros estratificamos de acuerdo a la clínica y algunos auxiliares para poder decir cuál es el riesgo de esa persona. Y los criterios más o menos son lógicos. Decimos que tiene muy alto riesgo cuando el paciente prácticamente tiene inestabilidad. Si está en shock, está en insuficiencia cardíaca, pues es un paciente de muy alto riesgo. Si ha hecho un paro cardíaco y estamos recuperando del paro, pues es un paciente de muy alto riesgo. Si tiene alguna complicación mecánica que hemos visto el otro día, una insuficiencia mitral aguda, una ruptura de músculos papilares, pues es un procedimiento de muy alto riesgo. En estos pacientes que son de muy alto riesgo, la conducta es similar a la del infarto con elevación del segmento ST. Es decir, inmediatamente, dentro de las primeras 2 horas, hacemos una angiografía y de acuerdo a la angiografía, ya si necesita, le haremos una angioplastia. Si estamos en un lugar donde no contamos con angiografía y tiene estos criterios de alto riesgo, debe ser trasladado a otro centro que sí se pueda hacer esto. En cambio, si no tiene estos criterios de muy alto riesgo, la angiografía coronaria la podemos definir un día, hacerla en las primeras 24 horas, no inmediatamente, darle primero la terapia farmacológica que ayuda, darle antiagregación, anticoagulación y después de unas horas hacerle una angioplastía, va mejor que hacerlo de forma inmediata cuando no lo necesita. Estas personas esperamos un día que tengan estos criterios, podemos esperar hasta 3 días cuando consideramos que el riesgo es intermedio y cuando el riesgo es bajo y no tiene ninguno de estos criterios, podemos inclusive o darle de alta sin una angiografía y hacerle una prueba como una ergometría, un ecoestrés, etcétera, y de acuerdo a los resultados recién hacer la angiografía o inclusive antes del alta podemos hacer estos estudios y si es negativo podemos perfectamente manejar con tratamiento farmacológico y no hacerle una angiografía. La angiografía, como cualquier otro procedimiento, obviamente tiene sus riesgos. Cada vez menos los riesgos, pero no está libre de riesgo. Y si el cuadro clínico no lo justifica, pues ¿para qué vamos a correr el riesgo de hacer un procedimiento invasivo? Independientemente del costo, una angiografía coronaria en Cochabamba por lo menos cuesta $1,000 con suerte, entre $1,000 a $1,400 más o menos, solamente ver cómo están las arterias coronarias. Si hacemos un tratamiento con un stent, el precio está alrededor de $4,000 a $5,000. Y luego entre $1,000 a $1,500 por cada stent adicional. No quiero decir que no hay que hacer estos procedimientos,
Si justifica el paciente, obviamente que sí, pero no de rutina. En algunos pacientes se puede evitar, más allá del costo, que sí es un factor importante, sí es un factor que tenemos que tomarlo en cuenta, pero lo que hay que ver sobre todo es si beneficia o no claramente al paciente. Si el beneficio no es claro con un procedimiento invasivo, sea percutáneo, sea quirúrgico, y es lo mismo con fármacos, pues mejor solamente hacemos fármacos. Debemos seleccionar absolutamente todos los estudios que vayamos a hacer. Esto básicamente es una representación de lo que ya hemos hablado, igual que con el infarto con elevación del segmento ST. Si la persona viene a un centro que sí se puede hacer angiografía o a un centro que no se puede hacer angiografía. Y los pacientes que tienen que hacerse angiografía inmediatamente son los de muy alto riesgo. Si no tienen capacidad de hacer angiografía, derivenlo y que le hagan de forma inmediata. En cambio, en los otros cuadros podemos esperar un día, 3 días, y en los de bajo riesgo inclusive se puede ir del hospital sin hacerse una angiografía. La mayoría van a necesitar la angiografía, pero no todos van a necesitar, y debemos seleccionar cuál es el momento más adecuado para hacer ese procedimiento. Y una vez que hacemos la angiografía, tenemos que revascularizar. Tenemos que devolver la circulación a esos territorios que han quedado sin una circulación normal. Y tenemos dos métodos que son percutáneos, que es durante una angioplastía, que es lo que se hace hoy en día en la mayoría de las personas, pero por factores anatómicos a veces no es posible hacer una angioplastía y tenemos que revascularizar en forma quirúrgica. Hay diferentes scores, diferentes criterios para ver cuándo hago angioplastía y cuándo hago cirugía. El concepto grande es, si no puedo hacer angioplastía porque está muchos territorios comprometidos y son de alto riesgo, por ejemplo, una lesión del tronco y además bifurcación de la descendente anterior, la circunfleja, etcétera, son procedimientos muy complejos que habitualmente van a una cirugía. Antes la angioplastía se hacía un solo vaso. Hoy en día se puede hacer 3 vasos, se puede hacer tronco, pero hay que seleccionar nuevamente quienes tienen opciones de tener un buen resultado. Si vemos que anatómicamente y técnicamente se tienen las condiciones como para poder intentar hacer angioplastía, aunque tenga las 3 arterias enfermas, eso es lo que se hace. Pero hay situaciones en las cuales no va a tener buenos resultados o va a tener mucho riesgo, pues directamente se hace la cirugía. Ustedes vieron en el infarto agudo con la elevación del segmento ST, cuando hablamos de reperfusión, que es diferente, los métodos son o una angioplastía o fármacos como el trombolítico. Eso en agudo, cuando queremos desobstruir en forma inmediata. A eso se llama reperfusión. Revascularización es diferente. Es un procedimiento ya más electivo, no de urgencia, y aquí tomamos en cuenta la técnica quirúrgica o la percutánea, que es la más efectuada hoy en día. Muy bien, esos son algunos conceptos de lo que es el infarto con elevación del segmento ST. Si tienen alguna pregunta hoy, mañana vamos a ver básicamente lo que es la prevención cardiovascular, los factores de riesgo y cómo prevenir estos cuadros. Así que si no tienen preguntas el día de hoy, ya les he dicho, en cualquier momento pueden hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes.